Bueno, este día de hoy, esta tarde, vamos a estudiar la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es buena y maravillosa. Vamos a estudiar aquí en el libro de Zacarías, dice capítulo 10 en adelante: pedid lluvia en el tiempo de la lluvia, pedid lluvia en el tiempo de la lluvia tardía. Y el Señor mandará nubes de lluvia. El Señor mandará lluvias de nube, lluvias de nubes abundantes, hierba en el campo, a cada uno de vosotros. Alabado sea el Señor, que vive y permanece para siempre. La sangre del Mesías tiene poder. Vamos a ponerle los anteojos para estudiar bien esta palabra. Pedid lluvia en el tiempo de la lluvia tardía. El Señor hará nubes de tormenta y os dará lluvia en abundante y hierba en el campo. Cada uno, versículo 2, porque los ídolos han hablado engaño y los adivinos han visto mentiras y han contado sus sueños vanos. Vano es su consuelo, por eso el pueblo vaga como a oveja, están afligidos porque no tienen pastor. Ya los pastores ya se han desaparecido ya. El Señor se los ha llevado para el cielo, los pastores fieles al Señor. Solo han quedado los pastores infieles. En esta tierra solo han quedado algunos pastores infieles. Son raros los pastores que han quedado buenos. Los pastores fieles al Señor son raros. Ya los pastores se han corrompido. Algunos pastores que hay en este mundo, en esta tierra, se han corrompido ya. Y los adivinos, los hechiceros, esos van para el infierno, porque han hablado engaño, dice aquí, los hechiceros. Han hablado engaño los hechiceros, los adivinos. Entonces por eso van para el infierno, los hechiceros, los adivinos. Porque aquí dice en la palabra del Señor: el Señor mandará lluvia en abundante y hierba en el campo a cada uno de vosotros, porque los ídolos han hablado engaño y los adivinos han visto mentiras y han contado sueños vanos. Vano es su consuelo. Por eso el pueblo vaga como a ovejas, afligido porque no tienen pastor. El pueblo vaga sin ovejas, perdido porque ya no hay quien les predique la palabra, porque los pastores se han perdido, se han desaparecido los pastores, dice aquí. Por eso el pueblo vaga afligido porque no tienen pastor, dice. Ya los pastores se han perdido, ya se han desaparecido. Los pastores buenos, el Señor se los ha llevado para los cielos. Solo han quedado los pastores lobos rapaces, con vestidos de oveja por fuera, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis, dijo el Señor. Vamos a seguir estudiando aquí para honra y gloria del Señor, la palabra de Dios. Versículo 3. Contra los pastores se han encendido mi enojo y
castigaré a los machos cabríos, porque el Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos, ha visitado su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como sus caballos de honor en la guerra. Ya el Señor está enojado con los pastores porque han hablado engaño. Los pastores se han corrompido ya. Los pastores buenos se han desaparecido. Ya han muerto los pastores buenos, solo han quedado los pastores. Algunos pastores infieles han quedado, que por fuera vienen con vestidos de oveja predicando la palabra, pero por dentro son lobos rapaces. Así que, así dice aquí en la palabra del Señor. Versículo 3 dice: contra los pastores se ha encendido mi enojo, y castigaré a los machos cabríos, porque el Señor de los ejércitos visitará su enojo, su engaño, o visitará su rebaño, la casa de Judas, y los pondrá como sus caballos de honor en la guerra. Los pondrá como sus caballos de honor en la guerra, dice aquí. Alabado sea el Señor, que vive y permanece para siempre. Vamos a leer aquí, a estudiar la palabra del Señor en Malaquías capítulo 2 dice: ahora pues, oís sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: así no escucháis, y si no decís de corazón, dar gloria a mi nombre, ha dicho el Señor de los ejércitos. Bueno, aquí en esta Biblia dice, ha dicho Jehová de los ejércitos, dice aquí en esta Biblia. Pero yo digo, ha dicho el Señor de los ejércitos. El Señor Jesús de Nazaret, Padre Celestial, lo ha dicho aquí. Padre Celestial de los ejércitos, ha dicho aquí. Bueno, vamos a ver aquí. Malaquías capítulo 2, versículo 2 dice: si no escucháis y si no decís de corazón, dar gloria a mi nombre, así dice el Señor de los ejércitos, el Padre Celestial de los ejércitos, dice, así dice: enviaré maldición sobre vosotros, y maldiciré a vuestras bendiciones, y ya las he maldecido, porque no habéis decidido de corazón. Versículo 3. He aquí yo reprenderé a vuestra descendencia, y echaré el estiércol sobre vuestros rostros, el estiércol de los sacrificios de vuestras solemnidades, y seréis arrojados juntamente con él. Y dice que serán arrojados junto con el estiércol. Todos los ídolos serán arrojados juntos con el estiércol, dice. Todos los que practican sacrificios, ídolos, todos los engañadores, los
hechiceros, los adivinos, hechiceros, los tirará como el estiércol, dice aquí, en la palabra del Señor, en Malaquías, capítulo 2. Vamos a repetir aquí la palabra del Señor. Versículo 3. He aquí yo reprenderé a vuestras descendencias y echaré el estiércol sobre vuestro rostro, el estiércol de los sacrificios de vuestras solemnidades, y seréis arrojados juntamente con él. Bendito sea el Señor que vive y permanece para siempre. ¿Han escuchado esta palabra como dice, no? Los arrojaré como el estiércol, dijo el Señor. Todo aquel que no obedece mi palabra serán arrojados como el estiércol, dijo el Señor. Bendito sea el Señor. Vamos a seguir estudiando aquí la palabra del Señor este mediodía abajo. Esta tarde vamos a seguir estudiando la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es vida eterna. Alabado sea el Señor. Versículo 4, Malaquías capítulo 2, versículo 4 dice: sabéis que yo os envié este mandamiento para que mi convenio estuviese con Levis. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Así ha dicho mi Padre Celestial de los ejércitos. Porque mi Padre Celestial es maravilloso. Él reprende a todo aquel que no le sirve. Todo el árbol malo será cortado y echado en el fuego, dijo el Señor. Pero el árbol bueno, ese es buen árbol porque da frutos. Bueno, Malaquías capítulo 2, versículo 4 dice aquí: para honra y gloria del Señor. Y sabréis que yo os embestiré. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que mi convenio estuviese con Levi, ha dicho Padre Celestial de los ejércitos. Versículo 5, mi convenio con él fue de vida y de paz, lo cual yo le di por el temor con que me temió, y ante mi nombre estuvo humillado. Y ante mi nombre estuvo humillado, dice aquí, la ley de la verdad. Versículo 6, la ley de la verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en rectitud anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. El Señor hizo a muchos apartar de la iniquidad, dice aquí. Pues el Señor quería que los salváramos. El Señor quiere que se salven todos los pecadores, los que no le sirven a Él. Bueno, Él no quiere que nadie se pierda, que nadie se vaya por el camino ancho a la perdición. El Señor quiere que todos nos salvemos. Dios Padre, Yeshua, Yahweh. Vamos por el versículo de Malaquías capítulo 2, versículo 6, dice: la ley de la verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en rectitud anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Versículo 7, porque los labios del sacerdote han de guardar el conocimiento, y de su boca buscarán la ley
porque mensajeros es del Señor de los ejércitos. Bueno, el Señor de los ejércitos buscará un mensajero, dice aquí. Ha buscado un mensajero, pero ha buscado un sacerdote, pero a un sacerdote de verdad, no como estos que hay ahora en día, que son unos malos, son malvados, como dijo el Señor. Alabado sea el Señor. Los sacerdotes que hay ahora son unos pícaros, como dijo el Señor. Los sacerdotes de antes eran sacerdotes honestos y fieles a Dios, pero los sacerdotes que hay ahora son unos pícaros. Bueno, vamos a seguir estudiando la palabra del Señor en Malaquías, capítulo 2, versículo 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar el conocimiento y de su boca buscarán la ley, porque mensajeros es el Señor Padre Celestial de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el convenio de Levis, dice el Señor de los ejércitos, dice el Padre Celestial de los ejércitos. Así es que hay que ser fieles con el Señor. A los sacerdotes les digo esto, hay que ser fieles con el Señor, los curas, los sacerdotes, porque si no son fieles con el Señor, entonces se irán por la puerta ancha, el camino ancho que va a la perdición. Así dice aquí en la Biblia. Bueno, hemos estudiado la palabra del Señor este día de hoy para honra y gloria del Señor Jesucristo, que vive y permanece para siempre en vuestros corazones. Vamos a leer otro versículo aquí en Malaquías, capítulo 2 en adelante. Capítulo 2, versículo 8 de Malaquías dice... Vamos a ver capítulo 8, dice, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el convenio de Levis, dice el Señor, dice el Padre Celestial de los ejércitos, que habéis corrompido el camino del Señor, dice, habéis tropezado en el camino del Señor. Bueno, eso dice aquí en la palabra del Señor, que hay muchos pastores y sacerdotes, curas, que han hecho tropezar a los siervos del Señor, a los hermanos. Eso dice aquí en la palabra del Señor. No hablan con la verdad, sino que hablan con la mentira. La palabra del Señor es clara. Aquí dice, vamos a repetir el versículo 8 de Malaquías, capítulo 2. Versículo 8 de Malaquías dice, capítulo 2, versículo 8 de Malaquías dice, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el camino, habéis corrompido el convenio de Levis, dice el Señor de los ejércitos. Bueno, han escuchado bien. Todo aquel pastor que sepa descifrar este versículo, o cura que sepa, o sacerdote que sepa disfrazar, o sepa aclarar esta palabra, ya sabe lo que quiere decir. Que la sepa descifrar esta palabra, este versículo, y se dará cuenta lo que significa. Versículo 8. Malaquías capítulo 2, versículo 8. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho
tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el convenio de Levis, dice el Señor de los ejércitos. Bueno, estos pastores han hecho tropezar a los hermanos, a los siervos. Son unos lobos rapaces, son lobos rapaces, dice aquí. Por fuera vienen con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Esto va para los pastores y para los sacerdotes que están engañando a los hermanos. No hablan, no predican con la verdad, sino que los llevan por el camino ancho a la perdición, dice aquí, en la palabra del Señor de Malaquías. Todo aquel que sigue a un cura, a un sacerdote que es infiel, entonces también se irán los hermanos con ese sacerdote infiel por el camino ancho, se irán para el infierno. Eso dice aquí, todos los pastores que son lobos rapaces también se irán con los hermanos por el camino ancho. Pero los hermanos no tienen culpa de que se pierdan por causa de los pastores que son infieles al Señor. A ellos solo les gusta vivir de los hermanos. Bueno, entonces vamos a seguir estudiando en Malaquías, aquí otro versículo para honra y gloria del Señor. Porque la palabra del Señor es vida eterna. Malaquías capítulo 2, versículo 9 dice: por tanto yo también os he hecho vilez y bajo ante todo el pueblo, pues que vosotros no habéis guardado mis caminos. Y en la ley hacéis acepción de personas. Aquí dice que porque vosotros no habéis guardado vuestro camino, dice, serás castigado, dice aquí, con la ley del Señor. Así que guardad vuestros caminos, dice el Señor, para que podrás ser salvos. Sé que serle fiel al Señor Jesucristo, Yeshua. Hay que serle fiel al Señor, hay que ser fiel al Señor. Porque si no le somos fieles, entonces en aquel día Él pasará lista y cada quien tendrá que dar su cuenta de cómo ha sido aquí en la tierra, si ha sido bueno o ha sido malo. Pero el Señor pasará lista en aquel día. Bendito sea el Señor que vive y permanece para siempre. Bueno, Señor, este día de hoy hemos estudiado tu palabra, porque tu palabra es vida eterna, Señor. Sin esta palabra estamos perdidos nosotros. Alabado sea el Señor que vive y permanece para siempre. Malaquías capítulo 2, versículo 14 dice, Malaquías capítulo 2, versículo 12 dice: yo el Señor talaré, dice, de las tiendas de Jacob, al hombre que haga esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrendas al Señor de los ejércitos. Vamos a repetir este versículo del Señor porque dice aquí: el Señor dice, talará, dice, de las tiendas, dice, de Jacob, al hombre que haga esto, al que vela y al que responde y al que
ofrece ofrendas al Señor de los ejércitos. Versículo 13, y esta otra cosa hacéis cubrir el altar del Señor de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraréis más la ofrenda para aceptarla con justo de vuestra mano. Bueno, el Señor no quiere ofrendas, dice aquí, el Señor ya no quiere ofrendas vanas, dice aquí en Malaquías. Él solo quiere un corazón arrepentido, limpio y sincero, dice aquí en la palabra del Señor. Y aquel que no haga caso, dice el Señor, que lo talará de la presencia de Él. Así dice el Señor aquí en la palabra. Porque la palabra del Señor es vida eterna. Sin esta palabra nosotros no valemos nada. Bueno, hemos estudiado aquí la palabra del Señor en Zacarías capítulo 10 en adelante y en Malaquías capítulo 2 al versículo 13. Bendito sea Dios que vive y permanece para siempre en vuestros corazones. La sangre del Mesías tiene poder. Y aquí dijo el Señor, mando a mis discípulos a predicar la palabra en medio de lobos rapaces. Así dijo el Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida eterna. Sin esta palabra nosotros no podemos comunicarlos contigo, Señor. Sin esta palabra no podemos seguir adelante. Pero esta palabra en aquel día desaparecerá. Y el que no tenga la palabra del Señor en la mente, entonces tendrá que dar sus cuentas en aquel día. Gracias, Señor, por un día más de vida. Tu palabra es buena y maravillosa, Señor. La sangre del Mesías tiene poder. La sangre del Mesías tiene poder. Así es que yo les digo a ustedes que busquen al Señor Yeshua, Jesucristo, Jesús de Nazaret, el que hizo los cielos y la tierra, Padre Celestial. Pues yo sirvo al que hizo los cielos y la tierra y el mundo, el mar, todo lo que hay en este mundo, en esta tierra, Él lo hizo. A ese sirvo yo, al que hizo los cielos y la tierra, el mar, las aves del cielo, los pajaritos, y todo lo que hay. A Él sirvo yo. Porque el Señor hizo este mundo, esta tierra, para que nosotros le sirviéramos. Pero hay algunos que, la mayoría de las personas han buscado la perdición, el pecado. Entonces por eso serán muchos los llamados y pocos los escogidos, dijo el Señor. En aquel día serán muchos los llamados, dijo el Señor, y pocos los escogidos. Así es que hay que buscar al Señor porque el día del juicio se está acercando. Empezará por guerras y terremotos, dijo el Señor. Por pestilencias, toda clase de pestilencias habrá en ese día. En el día que el Señor se acerca, habrán muchas guerras, muchos temblores. Ya los árboles no darán fruto. Ya los
ya todo se escaseará, se va a escasear, porque aquí está escrito en la Biblia, en la palabra del Señor, todo se va a escasear en aquel día, y ya se está cumpliendo todo aquí en la Biblia, todo lo que dice en la Biblia ya se está cumpliendo. Por eso hay que buscar al Señor de corazón, perseverar hasta el fin, arrepentirse, bautizarse y perseverar hasta el fin, dijo el Señor. Este me servirá, dijo el Señor. Este será salvo, dijo el Señor. Que persevere hasta el fin será salvo, dijo el Señor. Y el que no persevere hasta el fin, pues, ese será por la puerta ancha, por el camino ancho. Porque el que busque por la puerta angosta, el camino angosto, ese se salvará. Bendito sea Dios que vive y permanece para siempre en vuestros corazones. La sangre del Mesías tiene poder. Gracias, Señor, por este mediodía, esta tarde que me has dado para estudiar tu palabra, porque tu palabra es vida eterna, Señor. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén.